Gracias, Roberto. Agradezco la invitación del comité organizador del Congreso de Perinatología y agradezco a cada uno de los que se han tomado el tiempo de venir hoy sábado en la mañana. Bueno, sí, es claro en estos últimos 20, 30 años que la tecnología ha sido un pilar fundamental para hacer con que los niños de extrema prematuridad sobrevivan, y no solamente los de extrema prematuridad, sino, y viendo a la doctora Honorina Espinosa aquí, aquellos niños que nacen en condiciones no adecuadas, ya sea por un embarazo con morbilidad o con problemas genéticos que vienen, malformaciones, etcétera. Así que la tecnología ha sido de importancia. Sin embargo, y me gusta la historia, hay que recordar que prácticamente en el siglo XX se organizaron las cosas para poner en prioridad la sobrevida del recién nacido. Y ya para los años de 1900, el solo trasladar el nacimiento a un ambiente hospitalar modificó en una forma importante la sobrevida de aquellos niños que nacían prematuramente o que venían con algún problema. Entonces, esto lo digo porque está muy de moda el nacimiento en las casas y nos olvidamos de la historia, que solamente el hecho de trasladar a un ambiente hospitalar en donde había personal idóneo, donde se tomaban todas las seguridades que hay que tomar cuando un niño va a nacer o cuando una madre gestante entra en labor de parto, su monitorización ya significó una reducción importante en la mortalidad infantil y en la sobrevida materna. De 1950 para acá ocurrieron cosas fabulosas. Se tomó la obstetricia como una especialidad en donde había que invertir en los hospitales generales. Se creó prácticamente la subespecialidad de neonatología, se crearon los primeros centros donde se podrían atender niños que presentaban morbilidades complejas. Y así, especialmente en países desarrollados como como los Estados Unidos y el Reino Unido, la mortalidad fue descendiendo con las implementaciones que fueron agregadas a través de las décadas y que básicamente en los primeros 30 años consistía más en medidas de salud pública. El aseo en los hogares, el aseo en el hospital, el cuidado de las infecciones nosocomiales, la atención especializada, el agua potable, la letrinación, todo este tipo de cosas ya marcaron una diferencia en sobrevida y en mortalidad materna y neonatal. Posteriormente, la implementación de la tecnología, incubadoras tratando de reproducir las condiciones que un recién nacido tendría dentro del útero humano, y luego innovaciones como la aplicación de surfactante exógeno pulmonar por allá por los años 80, la aplicación de los corticoides prenatales que llegó con casi una década de demora cuando ya se sabía su utilidad. Eso es todo un cuento que hay que relatar aquí en esto. Y posteriormente se han tomado medidas poco costosas, pero altamente eficientes, como por ejemplo la planificación familiar, el uso de antibióticos para la ruptura prematura de membrana, el proyecto Madre Canguro, que se originó en una maternidad de Bogotá, y una serie de intervenciones. Bueno, es importante mencionar lo de la resucitación neonatal. Yo estoy seguro que si estamos aquí, cada uno de nosotros hemos recibido algún tipo de entrenamiento en resucitación, y la perinatología, que vuelve a nacer, la comunicación del obstetra y el neonatólogo o el pediatra en la intervención y en la atención del binomio madre-hijo. Sin embargo, todavía la prematuridad continúa siendo un problema global, y estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud, donde se calcula que anualmente alrededor de 15 millones de niños nacen prematuramente cada año.
y pareciera que a nivel global las cifras están aumentando. Cerca de 1 millón de estos niños mueren por complicaciones relacionadas por la prematuridad. Así es que la prematuridad se ha convertido en la causa número 1 de muertes neonatales y es la segunda causa más relacionada con muertes en niños menores de 5 años. Lo que más preocupa es que al analizar estas muertes, los expertos han considerado que 3/4 de estas muertes pudieran ser evitados con intervenciones corrientes y costo efectivas. Entonces, intervenir, no sé si de allá se ve esta diapositiva, pero la intervención para prevenir la prematuridad y prevenir las muertes tienen que incidir en el área de prevención del nacimiento prematuro, la atención del parto, específicamente la labor del pretérmino, el uso de tocolíticos, maduración pulmonar, el uso de antibióticos para la ruptura de membrana y posteriormente el cuidado del prematuro, su reanimación, la madre canguro, cuidado del cordón umbilical, manejo de las infecciones, manejo del cuidado intensivo neonatal, si es un prematuro extremo, en un hospital de 3er nivel. Se ha hecho en los últimos años en los países desarrollados cumplir con metas que tengan como objetivo prevenir la prematuridad, aumentar las citas de control prenatal, indicar reposo cuando es necesario, reducir los riesgos a través familiares, por ejemplo el tabaquismo en el hogar, el uso de antibióticos, eliminar aquello del parto electivo. Hay, no sé, creo que estamos todos enterados que hay prácticas obstétricas en donde se le permite a la madre escoger cuándo quiere ella que el niño nazca. Eso es completamente, va en contra de lo que nosotros estamos tratando de enseñar. Mejorar el tratamiento de la infertilidad, la progesterona, el cerclaje. Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha hecho, la incidencia de prematuridad en los Estados Unidos y muy probable aquí en Panamá y en Latinoamérica no ha cambiado, se mantiene en torno del 11 al 12%. Por supuesto que todo lo que ha crecido con lo que es manipulación de la reproducción asistida, los embarazos múltiples, trillizos, cuatrillizos, también han contribuido un poco en el aumento de la prematuridad. Sin embargo, no es el único factor. Con el deterioro de las condiciones sociales, aumenta otros factores, las condiciones socioeconómicas, la posibilidad de infección, mala nutrición, mala conducta en salud, estrés, ¿okay? Y a eso se le agrega algunos factores genéticos propios de la embarazada. Se han hecho esfuerzos para crear normas, guías que los hospitales, los centros de atención perinatal deben seguir. Este es un esfuerzo de la USAID. Han sido incorporados a los programas de atención materno-infantil. Sin embargo, la incidencia de prematuridad se mantiene igual. Recientemente, al reconocer que el nacimiento prematuro ahora es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años, instituciones han dedicado fondos millonarios, ustedes conocerán algunos como el famoso March of Dimes, la UNICEF, Save the Children, que ha invertido dinero en investigación, ayudando a los investigadores pues, a obtener respuestas a todas estas preguntas que nos estamos haciendo. ¿Hasta dónde y cómo vamos a parar la prematuridad y su efecto en la mortalidad infantil, que era uno de los objetivos del milenio, reducir la mortalidad infantil? Lastimosamente en Latinoamérica, las normas o implementaciones de estrategias para reducir la prematuridad, muchos no alcanzan ni siquiera el 50% en su implementación. Así es que a pesar de que la ciencia en los países desarrollados va a una velocidad, nosotros en Latinoamérica todavía estamos en la etapa 3
O sea, estamos viviendo probablemente lo que se vivió en países desarrollados por allá por los años 80, 90, porque no hemos conseguido implementar completamente las medidas sugeridas que los países desarrollados han conseguido implementar. Y es importante recordar que la discapacidad de origen perinatal es causante de mucha más discapacidad que cuando lo comparamos con la discapacidad que algunas enfermedades crónicas producen, como por ejemplo la diabetes mellitus, el HIV, el alcoholismo, enfermedades degenerativas o cerebrovasculares, enfermedad isquémica del corazón o las enfermedades psiquiátricas como la depresión unipolar o bipolar. Hay mayor discapacidad de origen perinatal que de todas estas enfermedades. Y lo peor es que no hay una intervención efectiva que pueda hacer cambiar el panorama hasta el momento. Hoy me tocaba hablar a mí sobre una de las discapacidades que provienen de la prematuridad y es a lo que me dedico institucionalmente, y es al seguimiento de niños con displasia broncopulmonar. La discapacidad es de tipo respiratoria. Y hablar un poquito de la displasia, pues creo que aquí todos las conocen. Sabemos que hay algunos factores que contribuyen, como el oxígeno, la ventilación mecánica, los procesos inflamatorios que llevan a una lesión en el epitelio respiratorio. Esta lesión, si se da en un niño prematuro, en donde el desarrollo pulmonar no se ha completado, que ha faltado todo el último trimestre de gestación, donde pasa a una etapa de desarrollo y multiplicación de alvéolos y distribución alvéolo capilar, pues vamos a tener secuelas respiratorias y pulmonares en estos niños que se han definido como enfermedad crónica pulmonar o displasia broncopulmonar. Se ha visto en adultos que han presentado en una etapa de su vida inicial displasia broncopulmonar, pruebas espirométricas alteradas. La diapositiva le faltan algunas cosas, no sé por qué no están saliendo flechitas y cosas, no sé por qué. Pero bueno, las pruebas espirométricas en adultos mayores de 18 años que han tenido displasia broncopulmonar salen alteradas con flujo expiratorio forzado y volumen expiratorio forzado disminuido. Aquí debería haber una flecha. Estos adultos que tuvieron displasia broncopulmonar en la infancia presentan enfermedad sibilante 2 veces más frecuente que la población general, o niños que han sido prematuros pero sin displasia broncopulmonar son adultos que, llegados a enfermar, pueden hacer uso de broncodilatadores con una frecuencia 3 veces mayor. Son adultos que a veces presentan asma provocada por el ejercicio, que en una etapa temprana de su vida pueden ya tener hallazgos compatibles con enfisema pulmonar, y que lo clásico de ellos es que en el ejercicio extenuante pueden presentar intolerancia. O sea que sí hay una secuela de por vida de la displasia broncopulmonar y que se hace evidente, y ahora los neumólogos de adultos están muy interesados en conocer qué es la displasia broncopulmonar, porque están encontrando adultos, producto de la sobrevida de las unidades de cuidado intensivo neonatal, que están presentando problemas cada vez más temprano. ¿Por qué los prematuros son susceptibles a desarrollar, los que nacen prematuramente son más susceptibles a desarrollar problemas respiratorios? Especialmente porque la anatomía no los acompaña. Si nos vemos aquí en esta tabla del doctor Hodgson, eso fue publicado desde el 98, es un dato muy viejo. Ya a las 30 semanas el diámetro bronquiolar y el número de alvéolos comparado con los de un niño de 40 semanas está muy disminuido. El diámetro bronquiolar es menos de la mitad
el diámetro alveolar es 1/3 de lo que tendría un recién nacido a término, y las áreas de superficie son 10 veces menores. Así que anatómicamente, la fisiología respiratoria de un prematuro está reducida en comparación con un niño nacido a término y por supuesto con un adulto. Otras características del prematuro es que a pesar de que en el seguimiento ellos puedan presentar una aceleración y recuperación de su peso, talla y perímetro cefálico, aparentemente ese catch-up del prematuro no se ve en el desarrollo pulmonar. Las condiciones pulmonares suelen permanecer a pesar del crecimiento pulmonar que se produce en los primeros, rápido que se produce en los primeros 2 años de vida. Así es que en este estudio, las pruebas espirométricas de niños con broncodisplasia siempre dan valores menores cuando comparados con niños de la misma edad gestacional, pero que no tenían broncodisplasia pulmonar. Y si los comparamos con niños a término, por supuesto que es mucho menor. Y es que interrumpir la gestación de un niño a las 28-30 semanas tiene que ver con detener un proceso de formación pulmonar y de todo el árbol vascular y respiratorio de este niño en una etapa extremadamente importante, que es la etapa canalicular. En el mismo momento, entre las 28 a 30 semanas, la embriología nos enseña que hay un proceso de cambios, se cambia de la etapa canalicular a la etapa sacular, donde hay crecimiento del alvéolo, hay mayor complejidad en la función alveolar, formación de neumocitos tipo 1, tipo 2, y una serie de cosas que se van a ver afectados. Y podríamos decir que un prematuro que nace a las 28 30 semanas es un niño con un pulmón hipoplásico y que va a permanecer así por un tiempo a pesar de que ese pulmón, especialmente durante los primeros 4 meses de vida, va a triplicar su anatomía funcional. Hay otros aspectos que tienen que ver con la inmunidad postnatal. Sabemos que el recién nacido es un inmaduro y especialmente el recién nacido prematuro, sus funciones de la inmunidad celular se ven afectadas. También el paso de los anticuerpos, específicamente la IgG, que pasa a través de la placenta, pues naciendo, aquí hay una tabla, naciendo mucho antes, los niveles de IgG se ven reducidos, haciendo más vulnerables a estos niños a infecciones respiratorias, virales o bacterianas, o inclusive infecciones nosocomiales dentro de la unidad de cuidados intensivos. Una dificultad que se tiene a quienes damos seguimiento a los pacientes broncodisplásicos es que en la actualidad la presentación de la enfermedad se ha hecho con la tecnología un poco más leve y ahora hay dificultades en interpretar cuándo es suficiente dentro de la presentación clínica del paciente para ser considerado un broncodisplásico o simplemente es un prematuro con una anormalidad pulmonar. La diferencia entre la presentación severa de la displasia broncopulmonar que antes veíamos y lo que se ve ahora, que son casos muy leves, es marcada. Así es que tenemos un problema, y es que en la displasia broncopulmonar el diagnóstico depende y históricamente ha dependido de si existe o no una necesidad de tratamiento. Si el niño permanecía más de 36 semanas de gestación, cuando llegaba a las 36 semanas de gestación, o 28 días dependiente de oxígeno, entonces nosotros lo etiquetábamos como una displasia broncopulmonar. Si no, no. Pues ya se sabe que en realidad no, esta definición tiene que cambiar, especialmente ahora que se están utilizando nuevas formas de ventilación, en donde el tiempo ventilatorio ha disminuido, los métodos no invasivos están resultando muy bien en pulmones ya madurados. Así es que es muy posible que en los próximos años la definición de displasia broncopulmonar cambie, no se utilicen los criterios ni de doctor Bancalari
ni del doctor Shannon, y que se vaya a ir a otras estrategias para definir la enfermedad. Cuando se hacen los trabajos de revisión de temas, es un problema porque, por ejemplo, miren esta revisión, se usaba la clasificación del doctor Bancalari en 14 de ellos, la del doctor Shannon en 22 de ellos, la definición broncodisplasia fisiológica en 2, esta definición en otros 2, y así. Se hace difícil poder llegar a conclusiones si no tenemos una sola definición. Así es que necesitamos en el futuro una definición para displasia broncopulmonar que represente la función pulmonar, que se relacione con el seguimiento a largo plazo de la enfermedad, que sea una definición simple y reproducible. Necesitamos un diagnóstico categórico en el niño de 1 a 2 semanas de vida que presenta una enfermedad pulmonar severa y que progresa hacia una displasia broncopulmonar porque necesitamos intervenir. Y el problema es que la displasia broncopulmonar, y este es un aporte mío, es una asignación arbitraria a una enfermedad basada en el tratamiento de una anormalidad progresiva del pulmón inmaduro. Como un trabalengua, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que mi cabeza me dio. La displasia broncopulmonar se le ha asignado arbitrariamente a una enfermedad que se basa en el tratamiento de una anormalidad progresiva de un pulmón inmaduro. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien. Agregándole a todo lo que hemos hablado, debemos reconocer que en mortalidad infantil, cerca del 17% de ellas dependen de infecciones respiratorias. No solamente en la prematuridad las enfermedades respiratorias son producto de hospitalizaciones y sabemos que a medida que disminuye la edad gestacional, mayor el número de atenciones también en los cuartos de urgencia. No solamente una mayor atención en cuarto de urgencia, sino a menor edad gestacional, también aumento de readmisiones hospitalarias. Que no es solamente la hospitalización, es una mayor frecuencia de consultas en los cuartos de urgencia y uso de recursos que aumentan el gasto económicamente, representan una carga para la familia de un prematuro, cosas que pudieran ser evitadas. Entre las infecciones respiratorias que atacan y son importantes dentro de la vida de un paciente prematuro o con broncodisplasia está el virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio se ha relacionado en un 70% con todas las bronquiolitis que ocurren en Panamá, por ejemplo, en época de invierno o época de lluvia. Y si se pudiera ver en este cuadro, es responsable de forma importante de neumonías adquiridas en la comunidad, asociadas o no a bacterias, específicamente el Streptococcus pneumoniae, y lo vemos en el neonato, en el paciente de 1 a 3 meses, y lo vemos también en el paciente de 4 meses a 4 años. Siempre el virus sincicial respiratorio es un agente importante causante de infecciones respiratorias, especialmente en pacientes prematuros o con displasia broncopulmonar. El aislamiento, el uso de PCR convencional o a tiempo real son herramientas muy útiles para detectarlo, para tomar medidas antes de que ocurran las fatalidades o morbilidades que agravan el cuadro clínico, y aplicar técnicas biomoleculares en el diagnóstico de enfermedades respiratorias, específicamente el virus sincicial respiratorio. Traen beneficios económicos también, es superior a la radiografía de tórax. O sea, si tengo una prueba positiva por virus sincicial respiratorio y puedo tratarla, sale sobrando la radiografía de tórax, sale sobrando el cultivo o tratar de aislar un germen, sale sobrando muchas veces las pruebas de detección de antígenos por inmunofluorescencia. Los beneficios que se han visto es que se reducen
el 50% de uso de antibióticos, 50% de detección de los agentes causales y se reducen las medidas o los gastos por medidas de aislamiento. Es importante recordar que en Panamá tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica. Esto se puso en acción ahora con el H1N1, supimos el número de casos. Esta es una presentación del 2011 donde las barras en azul son cómo se comporta el virus sincicial respiratorio causante de bronquiolitis en Panamá a partir de la semana 17-18 y cómo termina, esto es por abril y mayo, y cómo termina en noviembre-diciembre, época en que hay que tener mucho cuidado con los prematuros que sobreviven y son enviados a la casa. También una estrategia que se está utilizando con los pacientes broncodisplásicos y pacientes prematuros es la extensión de la inmunización del neumococo para los familiares y no solamente usar las vacunas conjugadas, sino también extenderla a las vacunas polisacáridas que existen en la actualidad. El uso de palivizumab, hay criterios nuevos que la Academia Americana de Pediatría y nosotros lo seguimos, hay evidencia de que ya para estos tiempos, a pesar del costo del producto, se le han hecho estudios costo-beneficio donde es altamente efectivo, y no solamente efectivo, sino beneficioso la aplicación, y nosotros en la Caja del Seguro Social lo estamos haciendo con nuestros sobrevivientes, menores de 1.200 gramos, menores de 30 semanas, niños con displasia broncopulmonar, algunos cardiópatas, algunas cardiopatías congénitas y otros niños que pudieran en un momento dado presentar alguna presentación pulmonar severa, aunque no sea prematuro, pues los tomamos en consideración también. Hernias diafragmáticas, por ejemplo, pacientes operados de atresia esofágica que han estado mucho tiempo en ventilación o que tienen alto riesgo de presentar movilidades respiratorias. Recordar que el virus permanece 7 horas en los escritorios y cuando en nuestro consultorio deberíamos tener una toallita en época de enfermedades respiratorias infecciosas con alcohol y limpiar constantemente, porque una tos, un estornudo pudiera ser que el próximo paciente estemos también contribuyendo para que se contamine y adquiera una infección por virus sincicial respiratorio. El lavado de manos, la lactancia materna, lo que presentó la doctora Tuala, ya se ha dicho que sin lactancia materna es muy difícil que los países en subdesarrollo alcancemos un nivel de salud propia de la década, y creo que el Estado debería tomar más en serio lo de la lactancia materna, porque ya no lo decimos nosotros los neonatólogos nada más, también los epidemiólogos y todas aquellas personas que se encargan de programar las estrategias en salud a nivel global. Sabemos que la lactancia materna, por más de 4 meses, por ejemplo, a estos pacientes con una enfermedad pulmonar crónica, mejora significativamente las pruebas funcionales, las espirometrías que se le hacen, especialmente el flujo expiratorio forzado. Así es que es importante, y aquí no sé si la doctora Tuala está por ahí, pero apoyo a la doctora, y tratamos en la clínica de broncodisplasia que la madre del prematuro cuando llega, si no está dando de lactar, trate de rescatar la lactancia, que ella se dé la oportunidad de poder seguir dando pecho, que se le instruye para que ella rescate la lactancia, si lo está haciendo parcialmente, para que abandone un poco las fórmulas especiales para prematuro e invierta un poquito más de tiempo en producir más leche materna. En el 2010-13 se publicaron estas cifras, son cifras de mortalidad en menores de 5 años en Latinoamérica. Nosotros no estamos aquí, pero sí está un país que se parece mucho a nuestras estadísticas, que es Costa Rica, y ellos tienen una mortalidad por cada 1000 nacidos vivos menor de 10. Es muy probable que nosotros estemos por ahí también, no conozco la cifra, pero la OMS declara
que estas últimas reducciones de la mortalidad infantil tienen mucho que ver con la prevención de enfermedades respiratorias en niños de alto riesgo, la vacuna conjugada antineumocóxica, el uso de los anticuerpos monoclonales contra el virus sincicial respiratorio y los cuidados neonatales en general. Lo que viene, tal vez la cuarta etapa en países desarrollados, tiene que ver con la búsqueda de marcadores biológicos que puedan permitirnos detectar, dar seguimiento o inclusive incorporar tratamientos más específicos a través de la biología molecular, buscar marcadores bioquímicos, asociarlos a variables clínicas, variables genéticas, genes y hallazgos fisiológicos que nos ayuden a prevenir, a tratar y a mejorar la vida de estos prematuros que tienen problemas respiratorios. Muchas gracias.